11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, en San Juan, en el capítulo 20 y versículo 21, el Señor dijo, entonces dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Oremos. Señor, gracias. Bendice tu palabra en medio nuestro este día. Bendice tus hijos e hijas en este lugar y los que están en otras congregaciones. Te agradecemos esta oportunidad que nos brinda, y al abrir tu palabra, al hablar tu palabra, es lo que deseamos que tu Santo Espíritu con nosotros nos enseñe la verdad de este día. Te damos gracias por el Señor Jesús, por quien te pedimos, y te alabamos por siempre y te damos gracias. Amén. Pues bien, mis hermanos y hermanas, quiero decirle que yo vengo de un pueblo que ustedes pasan muchas veces por el cruce ahí, a 5 kilómetros de donde yo nací, donde yo me crié. Y en ese lugar llegó el Evangelio hace muchos años por un misionero de las asambleas, de los templos bíblicos. Y este misionero llegó a ese pueblito a predicar el Evangelio, proyectando diapositivas. Y él no era misionero ahí. Él caminó y llegó hasta allí, al pueblo, y pidió permiso a una señora para usar la corriente en la noche de la localidad. Era una planta en ese tiempo que había allá, y le dieron la corriente para proyectar la diapositiva. Ese era un pequeño hotel, y esa dueña del hotel se llamaba Altagracia Gómez. Lo decíamos, doña Tatica, y ella le prestó a ese hombre, le dio la oportunidad de usar la corriente de su hotel, y él proyectó sus diapositivas, predicó, y él se fue. Pero el Señor tenía a Monteplata en la presencia de él para que allí almas se salvaran. Amén. Y esta señora creyó en el Señor. Amén. Doña Tatica leía la taza. Era medio bruja, ¿no? Y ella se dedicaba a eso. Y cuando ella conoció al Señor, pero de vez en cuando ella todavía leía la taza. Y para no alargar la historia, en esa casa donde estaba ese pequeño hotel, con el tiempo se convirtió en el templo de la localidad. Amén. Y ahí, en ese lugar, se comenzó a predicar el Evangelio con esa señora y 2 personas más, don Pancho Moreno y Ercilia Pimentel.
Después llegó un hombre de San Pedro de Macorís que se llamaba Ambrosio Sterling Lora, de la Iglesia Evangélica Dominicana, y así comenzó la obra en Monteplata. Quiero introducirme así porque si estamos hablando de misiones, y vamos a hablar de misiones, quiero decirle que nosotros somos fruto de misión en mi pueblo, de la misión que llevó a efecto el misionero que se llamaba Ian Rassi. Algunos de ustedes le conocieron y han oído la historia de nuestro hermano. Ahora, fue en el año 1959 que por primera vez escuché yo el Evangelio. 1959, en una escuela bíblica de verano, una EBDB. Si ustedes no la celebran, comienza. ¿La celebran? Pues yo le iba a decir que comenzara. Pero inicie una EBDB y usted verá el gran trabajo que va a hacer y cómo serán bendecidos por el Señor. Amén. Entonces, yo conocí al Señor en el 59, no, sino que oí por primera vez el Evangelio dado a los niños de una manera muy, muy dinámica, muy especial. Y así oí, y me gané una Biblia en ese año. Pero imagínate, yo no, ¿qué? Y guardé esa Biblia, la guardé, pero cuando llegó el tiempo del Señor, cuando el Señor dijo, ya, está bien, entonces comencé a entender la palabra de Dios. Y quiero decirle que fue en ese año que del 65 por ahí, terminando 64, conocí al Señor. Interesante es saber que un misionero canadiense llevó el mensaje a Monteplata, pero al pasar el tiempo, una misionera canadiense dijo, yo quiero ir a Monteplata. Y esa misionera fue a Monteplata y ella llevaba predicadores, solo tocaba el piano y llevaba predicadores. Y allí, en ese pueblo, siempre se predicó el Evangelio, pero se persiguió el Evangelio. Como por ejemplo, el que se mete a convertido al infierno va seguido. Altagracia sí, convertido no. Váyase con su música a otra parte. Y de vez en cuando yo estaba ahí, en lo que perseguían a los cristianos, no dije perseguidor. No como Pablo, pero esa señora Tatica se sentó un día frente a su casa, donde tenía su hotel ahora, y llegó un misionero católico, un cura, con un altoparlante y mucha gente voceándole. Se pararon frente a su casa a vocearle cosas a ella. Y ella cogió su Biblia, se sentó ahí y aguantó todo. El Señor estaba preparando a Ramón. Yo estaba en el grupo. Altagracia sí, convertido no. Váyase con su música a otra parte. Y la música me tocó a mí. Y aquí estamos, hermanos, en esta mañana para hablar a ustedes de que la obra misionera, como lo enseña la palabra de Dios, es hablar del plan de Dios para la salvación del hombre. Y la gran comisión, como se le conoce en estos versos que hemos leído de Mateo y aquí de Juan, le fue dada a los discípulos la autoridad divina. El Señor dijo, como el Padre me envió, así yo os envío
a vosotros. Ahora, luego de la resurrección del Señor, nosotros hallamos que el Señor Jesucristo, esos días antes de su ascensión, Él siempre enseñó a los discípulos que venía después que Él se fuera. Pero, ¿qué es lo que Jesucristo establece que van a decir los discípulos? Bueno, Él establece que ellos van a dar un mensaje de buenas nuevas. Amén. Y ese es el Evangelio, las buenas nuevas. Así que el Señor Dios da un mandato de misión en ese momento, pero el mandato de misión de Dios es desde los tiempos anteriores a los discípulos, porque es Dios quien quiere que los hombres conozcan de Él. Dios quiere que los hombres conozcan de su gracia, conozcan de su misericordia. Por eso en la antigüedad Dios llamó a diversos hombres, como por ejemplo a Noé, llamó a Moisés, llamó a Jonás y a otros para cumplir misión. Hay una nota que dice que Dios tiene un corazón misionero. Y es cierto, el corazón misionero viene de Dios. Génesis, Éxodo y el libro de Jonás nos dan esos pasos para nosotros darnos cuenta de lo que es la obra de misión. Bueno, yo quiero decirle a los hermanos que estamos congregados acá, algunos conocen un poco de la historia de nuestras asambleas en la República Dominicana, y al igual que otras asambleas de este país que tienen su historia, la nuestra también tiene su historia. ¿Y qué es la historia? ¿Qué hace la historia? Nos da datos, nos trae información. Pues yo quiero en esta mañana dejarle un poquito a ustedes de información. ¿Cómo se marcan los inicios de nuestras raíces en la República Dominicana? No son auténticamente dominicanas nuestras raíces. En el principio de la predicación aquí en la República Dominicana. Pero sí, ya tenemos algunas semillas sembradas por auténticos dominicanos, pero nuestra primera semilla como asambleas vino de tierras extranjeras. Por eso le hablé de un misionero, Ian Rassi. Pero, ¿de dónde vinieron estos hombres? Bueno, algunos vinieron de Irlanda, otros vinieron de Escocia, otros vinieron de Canadá. Pero quiero decirle a ustedes, hermanos, ¿cuáles son de las terrenas? Bueno, ¿y cuáles son de Sánchez? Los de Sánchez. Pues miren, gente de Sánchez y de la terrena, fue por ustedes, por esta tierra que entró el evangelio de nuestras asambleas. Amén. Y hoy estamos aquí hablando de misión. Fue en el año 1918 cuando se conocieron los señores Peter King y Harry Smith. Eran creyentes, eran misioneros, hombres que vinieron a esta tierra y no como misioneros, sino como trabajadores del ferrocarril. Ahora,
Ustedes ven cómo Dios usó a estos hombres para que nosotros hoy pudiéramos estar aquí. Como dijo el hermano Rudy, cantando himnos que cantamos allá en Monte Plata. Cantando himnos que cantamos en la capital, que cantan en Puerto Plata. Pero le digo a ustedes que estos hermanos, ¿qué fue lo que ellos vieron? La necesidad de que el evangelio se predicara en República Dominicana. Amén. Y es lo que nosotros tenemos que ver que el Señor enseñó, que cuando el Señor dice en su palabra, hallamos en la historia de la iglesia, ¿verdad? En el libro de los Hechos, hallamos esta verdad que dijeron allí, que se dijo en los Hechos, que fue del Señor también. Y el Señor le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, ¿y qué es lo último de la tierra? Esto es lo último de la tierra, ¿no? Hay tierra más lejana en otros continentes. Pero el Señor quiso que también nosotros, para allá, para el año 1919 por allá, se dijera en Canadá, en una revista, se publicó de la necesidad que había en esta nación de la predicación del evangelio. Cuando aquí no se entraba por carretera, era en toro, en bueyes, que venían la gente aquí. No era la carretera bonita que tenemos ahora, con la vista al mar, y si viene por aquí, por la loma de María Santísima, ¿no? Todo eso era. Ahora, el Señor quería que estos hombres que vinieron a trabajar al ferrocarril de Sánchez, ellos enseñaran, mostraran a otros en Canadá de una necesidad. El artículo terminaba diciendo, Santo Domingo, joven, Santo Domingo te necesita. Joven, hoy en Canadá, joven, Santo Domingo te necesita. Así que hubo un joven, y Duncan Emery oyó eso, y eso llegó a su corazón, y eso produjo en él el deseo de venir a Santo Domingo para predicar el evangelio, comenzando por Sánchez. De Sánchez, La Vega, de La Vega, Santiago, Puerto Plata. Y esos hermanos continuaron toda la costa para predicar el mensaje que hoy nosotros estamos gozándonos y la palabra se difunde. Así que la misión que le dio el Señor a aquellos hermanos es la que debemos entonces nosotros ser continuadores. Amén. Pasar el testigo, pasar la antorcha para que este mensaje continúe, porque ya es más fácil que cuando estaba el ferrocarril. Es más fácil. Mire, yo salí de Monte Plata a 6:40 casi, y yo llegué aquí que los hermanos no se habían levantado. ¿Qué les parece? Ahora, estos hermanos de aquellos días no era así. Tenían que darle, por ejemplo, en Joba arriba, 20, 30 pasos al río para llegar al lugar donde iban a dar el mensaje del evangelio. Ahora vemos y vamos a seguir, les di un poquito. Si ustedes quieren ampliar más la historia sobre esto,
hay un libro que se llama Apuntes Doctrinales. Ese es uno de los hombres de Apuntes Doctrinales. Ahí usted encontrará esas notas. Y esas notas sirven para educar a nuestros hijos, a nuestros nietos, para decirle a ellos cómo llegó hasta esta tierra el Evangelio de Jesucristo a través de hermanos que pasaron, sufrieron, fueron perseguidos por predicar el Evangelio. Y que la obra de misión es algo que nosotros estamos viendo, que es necesario que continuemos haciendo lo que dice Hechos aquí en el capítulo 14, verso 26. Hechos 14, 26 dice, vamos a leer 25. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Talía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían salido, encomendado a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Salieron encomendados los hermanos por la gracia de Dios. O sea, el Evangelio es la gracia salvadora de Dios siendo anunciada, siendo proclamada para que las almas se salven. Entonces, hacer misión no es simplemente que yo creí y me quedé con lo que creí, me lo guardé para mí. Yo debo continuar yendo, anunciando, proclamando que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador. Amén. Aquellos hermanos, por ejemplo, en el 1921, Mitterrand llegó a Santo Domingo y el señor Peter King, o Smith, creo que fue, Fernando, ¿cuál de los dos? Peter King se fue de vacaciones, o fue Smith, ¿cuál fue? Fue de vacaciones y Mitterrand entonces vino aquí para quedarse un tiempo ayudando en la obra del Señor. Así que el Evangelio es algo que nosotros tenemos que entender que es para hacer siembra con él. Sembrar. Este hermano lo fue, que vino aquí a Sánchez, fue de Mr. Smith, a cubrir las vacaciones de él. En el 1923 se fueron entonces para Puerto Plata y allá se estableció Mitterrand. Y fue sencillo llegar, y cuando predicó en el parque vinieron multitudes. No, hermano, no fue así. Cuenta la historia que Mitterrand fue a una tienda en Puerto Plata a comprar unas camisas. Y el dueño de la tienda estaba feliz porque el americano le estaba comprando camisas. No era americano, ¿no? Era escocés. Cuando le pasó y las camisas y comenzó a hablar, cuando el dueño de la tienda se dio cuenta que ese hombre era el predicador, el misionero, predicador del Evangelio, no le vendió las camisas porque era evangélico. Eso es. Así era. Entonces, así mismo en Monteplata, ustedes conocieron los cohetes chinos que eran manillitas. Fernando se ríe porque él sabe. Eso parecía ametralladora. Lo prendían y en los cultos en Monteplata se lo tiraban para que hacer. O sea, no es tan sencillo hacer misión. No es sencillo. Pero ¿quién nos mandó? He aquí yo os envío. Amén.
Y como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. Entonces el Señor dice en su palabra que hacer misión debe ser hasta llegar hasta el fin del mundo. Así que la obra misionera en la República Dominicana tiene gran importancia, debe tener gran valor para nosotros. Así que fueron enviados como los discípulos, los hermanos que vinieron con autoridad divina. Amén. Con autoridad divina. Así que recordemos que Jeremías, cuando el Señor le llamó en 1:7, Él le llamó y le envía como un embajador. ¿Y qué es el embajador cuando va de un país a otro? ¿A quién representa? ¿Pero a quién del país? Al presidente. Al presidente. Así que Dios nos manda a nosotros como embajadores para llevar este mensaje de esperanza a cada lugar. Cuando veníamos, hoy, esta mañana, entré a la estación de gasolina a echar combustible, porque ayer no me dio tiempo. Mira, eso estaba lleno de autobuses. Y la gente, y yo le dije a Sammy, oye, mira cómo se ven. Ellos dicen que están felices. Ellos están gozándose. Qué pena saber que muchos van a morir sin Cristo, sin esperanza. Pero entonces es por eso que necesitamos, hermanos y hermanas, a entender el mandato del Señor. Id. Amén. Id es un mandato. No es una pregunta de que tú quieres ir. Mira a ver si tú puedes. ¿Qué tú necesitas? ¿Necesitas algo para ver si podemos? No, hermano. Es el Señor, es Dios que está diciendo, id. Por tanto, id. Eso es un mandato. Aquí tenemos un hombre que lo que enseña es gramática, literatura en la universidad. Y si ese hombre se pone a hablar de este mandato aquí, nos echamos la tarde y en la noche sacándole palabritas. Hermanos, es Dios que nos manda. Estamos aquí hoy porque Dios nos mandó. Mira, el Señor le dijo, toda potestad me es dada, ¿dónde? En los cielos. Es el dueño. Y si el dueño te manda a ti, si tú llegas a una finca que hay mucha naranja y el dueño te dice, come naranja, ¿qué es lo que tiene que hacer? Come naranja, que no te va a costar ni un 5. Dios nos manda ir y predicar el evangelio. Ahora, el mandato de ir es para una función. El mandato tiene una ordenanza y esa ordenanza nos da una oportunidad. Ir y hacer discípulos. Hacer discípulos. Enseñar. Tomar a esta persona. Cuando me dan un niño que no sabe leer, si soy un maestro o una maestra, ¿qué es lo que tengo que hacer? Antes los padres tomaban a los niños por la manita y mire maestra, le traje esto para que me lo enseñe maestra, como usted me enseñó a mí, oye. Eso era lo que los papás le decían. Ahora ya no lo llevan, lo mandan y lo dejan en la puerta y no le dicen nada al maestro. Pero hacer discípulo es trabajar con alguien para que tenga un aprendizaje de mayor alcance que el que hasta ahora tiene. Pero la Biblia nos dice que tenemos la ordenanza también de cuando aquellas personas han creído que ya lo hemos discipulado, hacer un trabajo de testimonio a las comunidades de que esa persona dice, yo he creído en Cristo, yo quiero ser bautizado. Entonces ahí viene la ordenanza del complemento de esa enseñanza. O sea que la misión no termina en que
Levanta la mano. Sí, y me voy y lo dejo. Debo darle el seguimiento. Ahí hay que hacer misión. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia en Hechos 1:8? Y recibiréis poder. Se nos ha conferido un poder y se nos han fijado unos objetivos, y es enseñar la palabra, enseñarle que los que van creyendo sean seguidores del camino. ¿Por qué se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía de Siria a los hombres? Porque se parecían a quién. Eran como Cristo. Recuérdense que lo que tenemos que decir es todo lo que la Biblia nos ordena, como Dios le dijo al profeta Jeremías. Jeremías dijo, es que yo no sé, no, yo soy muchacho, yo soy un muchacho. ¿Cuántos de ustedes cuando se convirtieron pensaron que eran muchachos? Algunos de ustedes, al igual que yo, cuando me convertí, yo no me atrevía a hablarle a la gente. Yo iba al tiempo que iba a la iglesia, yo iba con mi Biblia medio escondida. Aquí no. A que los amiguitos no me dijeran, evangélico. Yo tenía temor. Había un muchacho que siempre se burlaba de mí. Y yo le sacaba la vuelta. Cuando yo lo alcanzaba a ver, yo me iba por otro lado. Para que no me dijera evangélico. Hermanos, el temor va a desaparecer porque la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos da su gracia. Amén. ¿Cuál es la promesa que se nos ha dado de parte de Dios? Dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De modo que cuando usted sale a hacer la misión del Señor, a predicar el Evangelio, usted sepa que usted no está solo. Tiene la compañía del Señor. Amén. La gracia del Señor. Amén. Y no importa lo que la gente le diga. Yo recuerdo que un día estábamos en Monteplata, un hombre y yo, ya pasó a la presencia del Señor. Y estábamos haciendo una invitación para la escuela bíblica. Y estábamos hablando. Y una señora, cuando nos ve, nos enfrenta a ella. Y nosotros dijimos, no. Y ella dijo, y cuando se meten a eso, se vuelven abogados. Y yo le dije, no, doña, no es que seamos abogados, es que es así, doña. Hermanos, nosotros tenemos un abogado, dice Primera de Juan, pero nosotros lo que somos es dadores, que llevamos la palabra de Dios, porque Él nos envía. Él nos envía. Cuando en la introducción yo dije que el Señor nos envía, fue después de su resurrección que Él envía a los discípulos, pero antes le mostró las pruebas, el sacrificio, le mostró sus manos, le mostró sus pies, le mostró su costado. Y ese es el mensaje que debemos hablar. Les dejó saber que el sacrificio de la misión no solo era para ellos, para Él, sino también aún para los que habíamos de creer cuando el Señor nos manda en la predicación. Yo quiero mostrarle, hermano, ¿qué tiempo me queda? Está lloviendo. No. Si está lloviendo. Cuando el agua se empare. Oh. Está bien. Si fuera cuando el diluvio fracasara. Muy bien, eso que ya él me dijo que se me está acabando el tiempo. Aprendan, hermano. Si él dice cuando el agua se pare, porque se está acabando el tiempo. Ahora, mire, si nosotros nos referimos
de hombres del Antiguo Testamento que fueron a hacer misión. Vamos a ver algunos ejemplos que yo quiero destacar entre ustedes. Volvamos a Génesis 6:12. En este libro, primero de la Biblia, del Pentateuco, ¿no? Dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Era una condición terrible, la del mundo en ese momento, y esa condición del mundo está llegando a un punto ya que Dios dice, bueno, pero vamos a terminarlo, vamos a acabar con ellos, pero en su grande amor, en su infinita misericordia, vemos que Él, en el versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido poner el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Destruirlo, aniquilarlo, acabar con todo por su maldad, por su pecado. Pero nosotros hallamos que ahí mismo en el versículo 14 Dios habló de Moisés para encomendarle ¿qué cosa? Una misión. Y esa misión comienza con una construcción. Hay que construir el arca, hay que hacer todo como el plano según Dios. Hermanos, tenemos que aprender a hacer las cosas según Dios ordena en su palabra. Amén. Observen que Noé no le dijo a Dios, Dios, pero ¿tú no crees que esta medida puede ser un chin? Desde que tú estás hablando de esos animales que son grandes, Dios, pero vamos a añadirle un poquito. No. Moisés se conformó a qué? Al modelo. Como le dijo Dios, Noé, como le dijo Dios a Moisés con en el pacto allá, en el tabernáculo, hazlo conforme al modelo. Hermanos, hermanas, predicar el Evangelio es hacer el mandato de Dios conforme al modelo que Él nos ha dado en su santa palabra. O sea, la predicación del Evangelio, tú puedes buscar algunas estrategias, pero el cambio de la palabra que dice ahí no puede hacerlo. No te vayas de ahí, porque es que tiene que hacerlo como el Señor dijo: id y predicad el Evangelio. Y las almas de los días de Noé eran almas que Dios la amaba, como las almas de los días de nosotros, Dios también las ama y Dios no quiere que se pierdan. Es por eso que nosotros hallamos que en el versículo 22 dice, lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermanos, Dios nos está mandando a predicar el Evangelio. No nos quedemos allí haciendo cositas, vamos a ir, porque es un mandato de Dios. Y si usted ama a su vecino, a su vecina, ¿qué tiene que hacer? Predicarle el mensaje, orar por ellos. Usted ha orado muchos años por alguna persona para que se convierta. ¿Quién de ustedes ha orado 25 años por una persona? No. ¿Usted? ¿Sí? ¿Y se convirtió ya? Yo oré más de 25 por mi mamá. Más de 25. Y un día yo estaba predicando en un patio abierto de una escuela. Ahí estoy yo predicando en la noche.
Y de un lugar, de un rinconcito medio oscuro, se levantó de los bancos una mujer. Y viene, yo estaba aquí, y viene una mujer corriendo. Y yo ahí en mi fogosidad predicando. Y esa mujer que viene era mi mamá, que se entregó al Señor esa noche. ¿Sabe lo que ella me preguntaba? Que por qué no lo había hecho antes. Yo le dije, no, yo no puedo darle respuesta, pero la respuesta que tengo para usted es que Dios es el que salva en su tiempo, en su momento. Lo que yo nunca puedo dejar de orar por usted. Y en ese tiempo que mi mamá se convierte, al próximo año o 2 años, ella es atacada por un cáncer. Y el Señor se la llevó. Pero esa mujer casi leyó la Biblia entera. Y siempre decía, ¿por qué no lo hice antes? Pero es que, hermanos y hermanas, hay que orar y orar y orar para que las personas alrededor también se conviertan. Porque la misión es, y este mensaje lo llevará ¿a dónde? En Samaria, en Judea, hasta la última de la tierra. Entonces, mientras tanto, vamos a trabajar con Samaria aquí, mi familia, mi vecino, mi vecina, mi compañero, pero tengo que hacer misión conforme lo hizo Moisés cuando Dios le mandó. Lo hizo Noé, que soy un asiduo lector de Moisés. Ahora, me queda Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés en Éxodo, capítulo 3, ¿dónde estaba Moisés? En Madián, apacentando las ovejas. Ya había tenido que salir huyendo, porque si no el faraón. Pero este muchacho lo salvó Dios del vientre de su madre, se lo llevó a una princesa, lo crió. Y cuando él fue grande, que él estudió, él sale a ver el pueblo. ¿Y qué vio en él? En el pueblo, una necesidad. Era que los hebreos estaban pasando calamidad. Y él intervino, pero no era el tiempo. Hasta que se fue huyendo. Porque le dijeron, tú me quieres matar como mataste el egipcio, ¿no? Y no. Se fue. Pero allá, cuando él está allá, Dios le habló a Moisés. Y la zarza está ardiendo. Y él dice, déjame ver qué fenómeno es. Porque que Moisés no era un analfabeto. Ese hombre había estudiado. Y él ve que ahí hay un fuego y que la planta así, y no se quema. ¿Qué está ocurriendo? Entonces Dios le dice, hey amigo, no se acerque. Este lugar es santo. Quédate allí. Pero lo que más me llama la atención de aquella escena de la Escritura, hermanos, aquí en Éxodo capítulo 3, es que este hombre, cuando Dios habla con él, en el versículo que él dice 3, yo iré a ver ahora, pero en el 5 Dios le dice, no te acerques, que yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, yo soy Dios de Isaac, soy Dios de Jacob. Entonces él cubre su rostro, no quiere dejarse ver. Y entonces Dios le dijo en el 7, yo he visto la aflicción del pueblo, yo he visto la aflicción de este pueblo, así que yo he descendido, dijo Dios, para librarlo de la mano de los egipcios. Y ahora, hermano, él le dice en el 9, el clamor el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora, el 11,
es quizá la pregunta que usted muchas veces se hace. Cuando usted siente el deseo, el llamado del Señor, usted es joven, una joven, de ir a predicar, usted también dice como Moisés. ¿Qué dijo Moisés en el 11? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Porque mire, él dijo, voy a tener que ir donde Faraón, y que lo que me espera cuando llegue donde Faraón es pequeño. Ahora, él le dijo, ve, porque yo estaré contigo. He aquí yo os envío a vosotros, dijo el Señor a los discípulos. Yo estaré con ustedes, amados hermanos, hermanas, jóvenes. Es tiempo de ver que el mundo se está cayendo a pedazos. Y que usted y yo hemos sido llamados, de ahí donde Él nos llamó, para ir delante de esa gente y decirle que en Cristo hay esperanza. No la hay en otro. Olvídese de la política. Olvídese de eso. Y prediquemos el Evangelio, porque las almas se están perdiendo. No, que ello vendrá una solución cuando en 4 años. ¿Y qué? ¿Cuántos años tenemos día 4? ¿Cuánto? Ahora, la palabra de Dios dice, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. Y eso es haciendo misión que se lleva. Ahora, ¿quién soy yo? Dijo Moisés. Moisés dijo, ¿por qué a mí? Y usted se pregunta a veces, ¿y por qué a mí tengo yo que predicar el Evangelio? No, a mí lo que me gusta es cantar, dice usted. Y el otro dice, a mí tocar. Pero ni toca ni canta. Que eso lo hagan los ancianos. No. El Señor quiere que tú, a la edad que tienes, también lo hagas. Cuando el Señor me llamó a mí, yo tenía 16 años. Ya no va a seguir para que no me saquen la cuenta. Yo tenía 16 años cuando el Señor me llamó. O sea, yo creía que solamente ser salvo y ya, pero no. Tuve que darme cuenta que en mi pueblo se están perdiendo la gente. Y ahí comenzamos a ser obreros del Señor, en la viña del Señor. Quiero esta primera parte concluir diciéndole que el clamor del pueblo hebreo llegó a la presencia de Dios. Si creen ustedes que la necesidad de salvación de las terrenas no llega a la presencia de Dios, llega. Pero aquí hay un grupo en hombres y mujeres. En Sánchez hay otro grupo. En Nagua hay otro. En la represa de Nagua hay otro. En Samaná hay otro grupo. En Monte Plata hay un grupo. ¿Cuántos grupos van? Van varios. Entonces, si cada uno de nosotros que somos hombres y mujeres enviados por el mismo Señor, hacemos el trabajo, vamos, el clamor que llega a la presencia de Él, el Señor lo que va a hacer. Pero ustedes, yo no lo puse ahí a ustedes. ¿Qué es lo que están haciendo? No, hermano, es tiempo de anunciar sin cesar el Evangelio de salvación. Las almas se convierten si nosotros le predicamos el Evangelio. Así que el Señor le dijo, yo soy el que soy. En el versículo 12 del capítulo 3, Él dice, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que haya de hablar. Hermanos, Él dice que nos enseña. Él es el mejor maestro. Y Él nos enseña.
El Señor enseña toda la didáctica, la homilética, el Señor enseña la hermenéutica, toda la enseña para que prediquemos su palabra. Él no solamente nos manda, Él también nos prepara. Porque necesitamos decirle a la gente que Cristo está a la puerta. Porque eso es lo que hacía Pedro. Y de eso hablaré la próxima vez. Eso es lo que hacía Pedro, hablar el mensaje. ¿Y cuál es el contenido del mensaje? ¿Cuál es? Que Pedro más usó. ¿Cuál es? Ajá. Y que Cristo murió. Y Cristo resucitó. Y que Cristo es una gran noticia. Ahora, dígame cuál fue la más grande noticia que usted leyó hoy al levantarse. Ninguna. Ninguna. No hay buena noticia en los periódicos. Yo a veces me pongo a ver qué hay. No hay nada nuevo. Nada nuevo. Sino pecado, muerte, hombres matando mujeres, jóvenes matando jóvenes, padres matando niños. Todo eso es lo que hay. Guerra, guerra, guerra. Pero nosotros tenemos un mensaje que trae paz, vida eterna. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermano, no tengamos miedo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Creen ustedes que tienen poder? Amén. Yo sé que lo tengo, hermano, porque cuando hemos predicado la gente se convierte y no soy yo que lo convierte, no soy yo, hermano, eso viene de arriba. Lo único que yo tengo es abrir mi boca y Él va a hacer el resto. Y es lo que usted tiene que hacer en cualquier lugar donde usted esté, en la selva, en el campo, en la ciudad. Predicar, esa es misión. Recuerden, los misioneros nuestros vinieron aquí 1916, 17, 18, 20, 21, así, y duraron aquí hasta que el Señor se lo ha ido llevando a algunos. Pero ¿qué hicieron ellos? Sembraron la semilla. Y hoy nosotros estamos cosechando lo que ellos sembraron. Eso es lo que estamos haciendo. No tiene usted que venir ahora una persona de otra tierra para predicar el Evangelio. Yo tengo una listica por ahí de hombres y mujeres extranjeros que vinieron a este país. Pero le tengo otra listica de hombres nacionales y mujeres que también predicaron el Evangelio. Amén. Ya se han ido con el Señor, pero para que usted vea el balance. Unos vinieron en el 1918, otros se formaron en el 50, en el 48, en el 50, y predicaron. Y hoy, estos hombres, como les voy a mencionar nombres, ¿cuántos años creen ustedes que tiene Pablo Clase? 94. 94. Ahora, don Pablo fue el primer misionero dominicano de la asamblea. El primer misionero dominicano de la asamblea se llama Roberto Santos, está vivo. En el 1958 fue por 3 años misionero en Barahona. Y después vino don Pablo Clase. Ahora, este hombre está vivo. Don Pablo está vivo. Pero Dios lo usó en su tiempo como Dios quiere usarte a ti en este tiempo. Dios te bendiga.
¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios, Necesita Dios. hombres de valor, esforzados, hombres de valor, Hombres de cumplan valor. promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí Hoy aquí asumo ese reto, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. hombres de valor, necesita Dios, Necesita Dios. hombres de valor, esforzados, Hombres de valor, que cumplan promesas, que cumplan promesas. que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, Hombres de valor. hombres de valor, Hombres de valor. necesita Dios, Necesita Dios. hombres de valor, esforzados, Hombres de valor, que cumplan promesas, que cumplan promesas. que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de Valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres esforzados. hombres de valor, que cumplan promesas, Que cumplan promesas. que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, Hombres entregados. fieles al llamado, Todo por la causa del Señor. Pues continuamos con el tema de misiones. Quiero leer un texto de la Biblia, o dos textos, en 1 Timoteo, capítulo 1 y versículo, vamos a leer el 11 hasta el 14. 1 Timoteo, del 11 al 14. Pero yo voy a pedir 3 hermanos para que lo lean. Uno se para y el otro
lee el 11, otro lee el 12, otro lee el 13. Y, ok. Dice el 11 lo siguiente: según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. ¿Quién dice el 12? Doy gracias a quien me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. El 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, enseñador, mas fui recibido a la misericordia, como lo hice por ignorancia, por incredulidad. Y el 14, ¿cómo dice? Porque la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Y el 15? Palabra fiel, diga ser recibida de todos lo que el Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gracias, hermano. Dios le bendiga. ¿Qué le parece esa escritura? Ustedes la han leído muchas veces, ¿no, hermano? Mire, la primera vez que yo oí este texto para un mensaje en un estudio bíblico, lo escuché hace muchos años, más de 30, que mi hija menor anda por ahí y todavía no había nacido. Le escuché a un misionero, un hombre que en este mes, como a principio de mes, se lo llevó el Señor. Tenía 89 años ya y fue un hombre que se dedicó a anunciar el mensaje del Evangelio. Se llamaba Carlo Lehmann. Este hombre era un norteamericano, pero él se fue a predicar el Evangelio a Colombia. Y él tradujo el Nuevo Testamento a uno de los dialectos que hablan los indígenas en una de las tribus de Colombia. Y yo me recuerdo como, no voy a decir como ahora, pero sí recuerdo el testimonio de don Carlos cuando lo conocí. La primera vez que lo vi fue en Santo Domingo, en el templo bíblico de Villa Francisca, y allí él usó este verso para presentarse y para hablar de la obra misionera. Don Carlo Lehmann fue un hombre que Dios usó para su obra en misiones en Colombia. Él vivía en Bucaramanga, después al final, pero él vivió en la parte de la selva y esas cosas, y tuvo que irse a Bucaramanga porque en ese tiempo la guerrilla estaba en su buena cuando él vivía en la parte, creo que La Laguna, en Colombia. Le conocí aquí y después compartí con él en Bucaramanga y también en su casa. Y era un hombre, escribió un libro de devociones que se llama, un devocional que se llama Las Cosas de Dios. Es interesante ese libro como un devocional. Y este hermano misionero, el Señor le permitió trabajar por muchos años en ese país. Ahora, este hombre dejó, ¿verdad?, su oportunidad, su vida cómoda en los Estados Unidos para irse a este país y anunciar así el mensaje. Pero este versículo, doy gracias a Dios, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Hermano, eso es lo que debemos pensar, que cada una de las cosas que usted y yo hacemos para la obra de Dios es porque Él nos ha puesto.
porque Él nos ha llamado. Y eso Él no solamente hizo con Don Carlos Lehmann, con Ian Rafi y muchos otros, también lo ha hecho con nosotros y lo continúa haciendo hasta que Él venga. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Saqué una nota de la Biblia Holman. Holman es una editorial, pero hay una nota que me llamó la atención y sobre misiones. Y dice, las misiones no solo tienen un fundamento bíblico, sino que podríamos decir, sin exagerar, que toda la Biblia tiene un propósito misionero. Toda la Biblia. Esta mañana, recuerden que le mencioné a los que estaban en ese momento acerca de Noé, le mencioné a Moisés y debí hablar algo de Jonás, pero no mencioné a Jonás con la extensión que ahorita debo hacerlo. Ahora, la Biblia enseña, el centro de la Biblia es que Jesucristo es la única respuesta, ¿verdad?, a la necesidad humana. Los hermanos lo han cantado esta tarde, que Él es poderoso, que la gracia de Él es sublime, es eterno, nuestro Dios. Ahora, y Dios quiere que esa necesidad del hombre se produzca en él salvación y se produzca santidad en los seres humanos por la obra de su Hijo en la cruz. Pero nosotros hallamos que la salvación al hombre es extensa, no a una región del mundo. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Se da cuenta que el mensaje del Evangelio es para el mundo, no para una región? Si Don Carlos, lo usé como ejemplo, dice, no solamente Estados Unidos necesita el Evangelio, él se queda en la región donde él nació, de los Estados Unidos, y hay que ir a Colombia, pero que vaya otro. No, es para que el Evangelio debe tocar, como dice la palabra, hasta el fin del mundo. Ahora, en San Juan 14, recuerde 6, Jesucristo dice, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, Cristo vino y trajo ese mensaje. Ahora, ¿quiénes deben ir a llevar ese mensaje? Usted y yo. Somos manos, somos pies, somos boca. Y Cristo nos va preparando y nos ha preparado para que llevemos ese mensaje al mundo. También en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es el único que podemos mencionar al hombre que da salvación. Pero ¿quiénes tienen que hacerlo? Nosotros, la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene que anunciar el mensaje, y esto es misión. En 2 de Corintios, en el capítulo 5, verso 21, dice lo siguiente. 2 Corintios 5, 21, hallamos que el apóstol Pablo, escribiendo a estos hermanos, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es por él que el hombre va a tener el perdón de los pecados. Pero él quiere que nosotros, como dice San Juan 20:21, he aquí como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. ¿Para qué Él nos envía?
para anunciar esta buena noticia. Así que el hombre y la mujer están condenados por causa del pecado. Pero Dios, en su grande amor, en su inmensa misericordia, nos ha dado su palabra, la Biblia. Recientemente, en septiembre, se celebró el mes de la Biblia. Y todos estábamos de alguna manera proclamando, diciendo, donando, regalando literatura para que los hombres reconozcan que hay un mes de la Biblia. En nuestra asamblea, durante todo el mes de septiembre, los estudios bíblicos se basaron en un libro del autor que es la Biblia para ti. Ese fue el tema. ¿Qué es la Biblia para ti? Y todavía nos quedan algunas lecciones. ¿Por qué? Porque necesitamos que el hombre de hoy, la mujer de hoy, conozca la importancia de este libro santo que Dios nos ha puesto en nuestra mano. Somos privilegiados por ello, para que nosotros podamos conocer cada día su palabra y darla a conocer. Eso es misión. Eso es misión. Ahora, ¿cuál es el motivo fundamental por qué viene la misión de Dios para que el hombre se salve? Porque el hombre es un pecador. Porque Dios nos quiere que nadie se pierda. Porque Dios muestra su gracia y su amor para con nosotros. Ahora, ¿cuándo empieza esto en la Biblia? ¿En qué momento? Ustedes han leído todo Génesis 3:15. ¿Cómo dice Génesis 3:15? Vamos a ver si el hermano de la proyección nos muestra Génesis 3:15. Y ustedes se van a dar cuenta que este versículo, ¿verdad?, es leído muchísimas veces por nosotros. Ahí está Génesis 3:15, ¿verdad? Ese versículo que usted lo ha leído muchas veces, ¿verdad? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amados hermanos, esto es lo que se conoce como el protoevangelio. Ese es lo que se conoce como el primer mensaje del evangelio para el hombre. ¿Cuándo se dijo esto? ¿En qué momento de la historia? Cuando el hombre pecó. Cuando el hombre desobedeció a Dios. Entonces, allí viene el mensaje de Dios, que vendría alguien que quiere destruir la creación, el hombre creado por Dios. Dios le dice: tú vas a ser golpeado en la cabeza. Y tu poder tú no tendrás poder para herirlo, apenas en el calcañar. Ustedes saben lo que es el calcañar, ¿no? ¿Cómo no? Atrás, en la pierna, el tendón de Aquiles. Eso le llaman tendón de Aquiles. Pero eso tiene su razón, por qué le llaman el tendón de Aquiles. Dicen que Aquiles no moría, según la mitología griega. Y entonces, en la batalla, Aquiles estaba bien protegido, pero un soldado tiró una flecha y la flecha vino y se le pegó a Aquiles ahí y lo mató. Pero por ahí no se mata a nadie. Por ahí, lo único que si usted se corta ahí, camina, me dijo un hermano, porque me dijo, cojea, dijo exactamente, cojea, pero matarlo, no. Ahora, Dios dice que Satanás no tendría poder sobre su hijo. Apenas una herida en el calcañar. Apenas. Y así fue. Cristo en la cruz dijo: consumado es, la obra ha sido terminada. Y cuando Satanás quiso destruir
a Cristo desde que nació Cristo. Allá cuando Cristo nace en Belén, en el huerto, ahí está Satanás. Y él quiere destruir a esa criatura que ha nacido porque él sabe quién es. Ahora, nosotros, hermanos, aquí hallamos en este versículo el protoevangelio, el primer mensaje de Dios para la humanidad sobre salvación. Pero eso es donde empieza la misión. Así que nosotros vemos que si alguien vendría a destruir el poder del pecado, es Cristo, el que tiene el poder para destruir el pecado. Ahora vemos que luego en Génesis, muchos años después, ¿verdad?, de la creación, Génesis 12, 3, hay un mandato, hay una promesa. Y esa promesa habla de bendición. Y es que en esa lectura de Génesis 12, 3, nosotros vemos que dice lo siguiente: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y a quién le dijo Dios eso? A un hombre que él le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham. Ese hombre no sabe dónde iba, y Dios le puso una misión. Y esa misión era: a través de ti serán benditas. Y hoy somos bendecidos por ese hombre. Amén. Amados hermanos, hacer misión es un mandato de Dios. Porque la Biblia, en el libro de Salmo 62, el Salmo 67, nos habla de por qué debe ser anunciado Dios. ¿Por quién debe hacerlo? La Biblia dice aquí, 67:2, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, Dios, todos los pueblos te alaben. Tenemos, hermanos, que anunciar este mensaje porque Dios, el nombre de Dios tiene que ser conocido. Y el camino el hablar de Dios es traerle salvación a los hombres. Por eso el salmista, cuando cantó, dice: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaban. Pero antes de ese texto dice: para que sea conocido en toda la tierra la salvación por ti. Hermano, ¿cómo la gente conoce de salvación si no se le anuncia el evangelio? Dice la Escritura en Romanos: ¿cómo oirán? Sí. ¿Quién le predicará si no fueren enviados? Así que Dios en Génesis habla de esto. En toda la Biblia se habla de la salvación, para que los pueblos alaben a Dios. ¿Qué hacemos nosotros aquí hoy? Alabando a Dios. Amén. Yo me gocé muchísimo. Esta historia la he contado otras veces, y perdonen que hable de mí mismo. Yo me gocé muchísimo. En una ocasión yo estaba en un país lejísimo y fuimos un domingo a la iglesia. Allí estaba una congregación grande. La mayoría eran niños, los que estaban en la congregación, en el culto. No se hablaba español, hablaba inglés o suajili. Y cuando ellos dicen, tal número, un niño para cantar, y los niños tocando, oigo yo la melodía, no sé en suajili leer eso, pero oigo la melodía. Oh, qué amigo no sé Cristo,
nuestras culpas Él llevó. Y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Y yo le dije al compañero a mi lado, pero eso yo lo canto en mi congregación. Y mira dónde estamos nosotros. Estamos en África, en Kenia, por allá lejísimo. Querunda se llama el pueblo donde estaba. Y qué maravillosa es la palabra de Dios. Qué grande Dios, hermano. No importa donde tú estés, el idioma. Si está adorando, ahí está el cumplimiento. Alaben los pueblos, Dios. Todos los pueblos te alaben. Pero para esta gente en África, alabar a Dios de esa manera, tuvo que ir ¿quién? Alguien allá y llevarle el mensaje. Y cuando yo escucho eso, yo me acuerdo de un hombre de la Biblia que estaba predicando en un lugar donde la gente se estaban convirtiendo. ¿Saben quién era eso? Se llamaba Felipe. Y la gente se estaba convirtiendo la gente. ¿Y qué hizo Dios? Vete al desierto por el camino que va de Azoto. Por ahí va. Y allá encontró Felipe a un hombre que iba en su carro, un príncipe, un hombre de dinero. Y Felipe se subió en el carro. Y él le dijo, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De quién? ¿Y qué era la lectura que llevaba? ¿Quién se acuerda? Isaías 53. Y luego el hombre dijo, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Ahí hay, cree. Y entonces bajaron. Y luego, ¿qué hizo? Felipe se fue. No, Dios lo devolvió. Y el etíope, ¿qué hizo? Se fue a su tierra. ¿A dónde? A África. A Etiopía, por allá. Y por eso en África hay muchos cristianos. ¿Se dan cuenta? Más los misioneros que están en misiones. Yo quiero compartir con ustedes, a ver si lo encuentro, una nota que encontré por ahí, que tengo aquí, que creo que la tengo, si no mal no recuerdo, sí, hermano, aquí está, algo de misiones que yo traje, refiriéndose a nuestras asambleas en el mundo. Dice que aquí creo que está, dice, bueno, voy a leerles cualquier nota para que ustedes tengan una idea de lo que es la extensión del Evangelio y cómo se va proclamando y llevando la palabra de Dios a diferentes lugares del mundo. Aquí hay una nota que hace un momentito la estaba observando, pero que habla de las misiones que hay hoy en el mundo. Dice, aquí está, hermano, dice que en Europa, refiriéndose a la asamblea de hermanos, que somos llamados así, dice aquí, este movimiento cristiano se ha distinguido, entre otras cuestiones, por su remarcado esfuerzo misionero, ininterrumpido durante más de 6 generaciones, y que continúa hoy no solo a través de los mecanismos tradicionales, sino también por medio de sociedades. Entonces dice, el éxito de esta labor bien conocida en Occidente, aunque no sé si es tan conocido, que existen iglesias cuyo origen está en los movimientos de los hermanos en más de 100 países del mundo, y que hay aproximadamente 1000 asambleas de hermanos en el mundo, y que asambleas de hermanos en Guatemala, 450 en Nicaragua, 400 en Bolivia, por mencionar algunos. O sea, así se va extendiendo el Evangelio. O sea, que no es algo que apenas si nosotros, no, hermano, la palabra de Dios se va extendiendo. En África, André la recibe a la revista de misiones, Christian Mission Mini Life. Tiene muchos datos de
de misioneros en Uganda, en Zambia, dígame otra vez, en Australia, en Congo, en Roma, en Italia, en Francia, en la India, hermanos misioneros que están hoy, en este momento, dando el Evangelio, porque ese es el mandato del Señor. Id y hacer discípulos. Ahora, tengo otro verso. Salmo 96, 2 al 3. Salmo 96, 2 al 3. Dice así. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Anunciad de día en día su nombre, su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos su maravilla. Así el salmista escribe aquí. ¿Y cuántas veces debe anunciarse el Evangelio? Dice aquí el Salmo, la palabra de Dios, de día en día. O sea, no hay momento para uno decir, bueno, hoy no es bueno predicar el Evangelio, hace otro día. No. En cada oportunidad tenemos que predicar. Una vez estaba yo en Carrefour, en Santo Domingo, y entonces vino un niño. ¿Va a limpiar zapatos? Y yo le dije, no, gracias, no voy a limpiar zapatos. Y me puse a hablar con el niño. Yo andaba con un amigo. Y entonces el amigo era un director de un programa que trabaja con niños en Inglaterra. Entonces me puse a hablar con el niño ahí. ¿Y qué tú haces? No, ¿por qué limpias zapatos? No, porque se van a abrir la clase y quiero ayudar a mi mamá comprando cuadernos. Oh, está bien. Y había una servilleta de una compañía que vende pizzas. Y yo vi la servilleta. Cogí la servilleta porque tenía unos colores. ¿Conocen ustedes el libro Sin Palabra? Aquí hay una que la conoce. Y ese libro Sin Palabra, yo antes andaba con él en mi cartera, pero se me fue a deteriorar. Voy a tener que hacer otro. Y yo, la servilleta tenía los colores del libro Sin Palabra. Entonces, yo comencé a decirle al niño, mira, este color significa esto, este color significa esto. Bueno, le di el mensaje al niño. Mi amigo me estaba mirando, pero en un momento yo le dije al niño, ¿te gustaría ser salvo? ¿Te gustaría tener a Cristo? Y él dijo que sí. Claro que uno no debe empujar, obligar, meterle ahí. Dale la palabra. El que oye mi palabra y cree, al que me vio, tiene vida eterna. Solamente dale, no lo empuje. Ahora, hay momentos que hay que empujarlo, dirá usted. Pero ese día no había que empujarlo. Ahora, fíjese una cosa. ¿Qué me motivó a mí a predicarle ese día al niño? Que yo no sé si yo lo iba a volver a ver jamás. Cuando nos separáramos de ahí, yo no sé. Y quién sabe cuántas veces le he pasado quizá yo a ese hombre, ya porque debe estar un hombre por el lado. Pero él no puede decir que él no ha oído el Evangelio. ¿Qué le parece a usted? Hay personas, mira, cuando yo suelo darle una bola a alguien, yo a veces le hago esta pregunta. ¿Ha oído usted hablar de la persona más importante que ha habido en el mundo? ¿Usted sabe quién es? Me dicen, sí, ese es Jesucristo. Así, mira, con esa sencillez, sí, ese es Jesucristo.
Ahora, ¿qué escritura se le parece a ustedes a esa expresión que está en la Biblia? Vamos a ver. Esa puede ser. ¿Y no se le parece esa a aquella cuando le preguntaron a los escribas, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Ellos dijeron, oh, en Belén de Judea. ¿Por qué así está escrito? Mira con la suavidad, con la sencillez que ellos dijeron, oh, en Belén de Judea. Ahora, no es esto lo que nosotros tenemos que decir, dejar que la gente, es hacerle saber quién es Jesucristo. Y ahí usted está, ¿qué? Predicando, ¿cómo? Anunciando de día en día, ¿qué cosa? Su salvación, su salvación. Y amados hermanos, el verso 10 dice aquí, decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Pero oiga la última línea, juzgará a los pueblos en su justicia. Entonces nosotros somos que tenemos que decirle a las personas quién es Dios, qué va a ser Dios, porque para eso hemos sido dejados aquí, para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Mira, ¿saben ustedes que Pedro el apóstol habló de la misión de la iglesia? Bueno, primera de Pedro, ¿cuánto? 2:9. Primera de Pedro 2:9. Escuchamos, hermanos, cómo dice aquí primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermano? Para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas. Esa es la misión nuestra, hermano. Anunciar las virtudes. Ustedes ven esos que andan por ahí yo no sé si aquí le dicen guaguita anunciadora, pero allá esa es la que le decían. No sé por qué todas son de que guaguita, a veces son guaguotas, pero nosotros tenemos que anunciar el evangelio. ¿Por qué? Porque la gente está ávido de una buena noticia y nosotros la tenemos en nuestra mano. Anunciar de día en día su salvación y decir a las naciones, Jehová reina. Y ese es el mensaje de misión. Ahora, amados hermanos, hermano Rudy, ya no sé si me pasé. Usted lo dice, sí. No está lloviendo, hermano. Muy bien. Pero hermanos, hay una cosa que yo quiero compartir con ustedes. No debemos resistirnos a los llamamientos. Él nos está mandando. Usted dice que usted no sabe leer, que usted no sabe esto, que usted no sabe aquello, pero usted sabe hablar. Sabe hablar. Si sabe hablar, puede hablar del evangelio. Porque para usted hablar el evangelio no tiene que leer, solamente decirle a aquella persona, como dijo el hermano que estaba acá, usted, ¿qué de ahí? Usted dijo, usted tiene muchas cosas que agradecer. Y de eso que usted tiene que agradecerle, cuéntele al otro, cuéntele al otro. Ya, no tuvo que leer nada, solamente decirle quién era usted. Porque como dice Pablo aquí, doy gracias a Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Eso es lo que Él nos ha puesto en el ministerio. Dice, hermano, pero es que yo no tengo tiempo. ¿Quién dijo que usted no tiene tiempo? Eso es usted que se lo inventó. Pero el tiempo
siempre está. Porque usted a veces dice, ya está agua, déjame ir donde fulano a que echemos una manito de dominó. ¿Cómo se llama eso? ¿Usted ve que tiene tiempo? Tiempo, hermano. Entonces, la misión es para que esté siempre constante en nosotros la idea, el deseo de ir y predicar el Evangelio. En los ejemplos por ejemplo, Jonás, y vino palabra de Jehová a Jonás diciendo, Jonás, hijo de Amitai, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella. Bueno, esa es una misión específica, especial. Lo mandaron a hacer algo. Pero el hombre no quería ir y se escondió. Nosotros no podemos escondernos, porque a nosotros se nos manda a ir y predicar el Evangelio. Ahora, usted dice, bueno, para yo no predicar, yo me voy a ir, yo me voy de la terrena, yo me voy de Náhuatl. ¿Para dónde vas? ¿Dónde vas? A donde quiera que vaya, ¿qué va a encontrar? Gente. ¿Y a quién es que hay que predicarle el Evangelio? A la gente. Entonces, predícale a los que están ahí, no gaste tu cuarto en pasaje. Eso es lo que hizo Jonás. Y finalmente tuvo que ir. ¿Cuál? Ah, exactamente. Antes era ciego y ahora veo. Eso es, amados hermanos, porque dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, ese llamado de Jeremías en el capítulo 1, su reclamo a Dios en el verso 6 es que él era un muchacho. Dijo, yo soy muchacho. Y Dios, ¿qué le respondió a Jeremías? Él le dijo, ve, creo que así que dice el versículo 7, él le dijo, ve porque yo voy a estar contigo. Capítulo 1 de Jeremías, versículo 6, dice así, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, dijo Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que te naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Que todo lo que te mande. Jeremías está buscando la manera de escapársele a Dios. Él dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Siempre estará conmigo. ¿Sabe, hermanos? El versículo 9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Así que nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra boca, en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón debe hablar la boca. Y si el hermano dice que él tiene mucha gracia por qué dar, muchas cosas por qué dar gracias a Dios, y los otros, y usted no tiene también. Sí, yo también tengo mucha gracia por muchas cosas por qué dar gracias a Dios. Y cada día tengo una nueva, porque las cosas de Dios, Él nos las pone en las manos, y sus misericordias son como nuevas. Desde que usted se levanta y yo, hasta que nos acostamos, el cuidado de Dios está con nosotros. Y por eso debo dar gracias a Dios cuando me voy a acostar. Porque Dios me cuidó mis hijos, cuidó mis nietos. Tengo 13 nietos. 13 nietos. Así que tengo que orar mucho, ¿verdad? Pero Él lo cuida. Y entonces, pero no se queda con 13. Tengo 2 bisnietos. Mira como la familia. Tengo que dar gracias a Dios por eso.
Pero usted ve estos muchachos como Sammy y otros, tengo que orar por ellos, porque son muchos. Entonces, cada día uno tiene por qué dar gracias a Dios. Entonces, pero de esa gracia, de eso que Dios me ha dado, entonces yo debo agradecerle y contarle a otro cuán grande cosa ha hecho Dios por mí. Terminamos, hermano, diciéndole en esta tarde de mi testimonio personal, que dice así: hace años fuimos llamados para iniciar una obra de evangelismo con un enfoque social hacia los niños en riesgo. En ese caso sentimos, mi esposa y yo, el llamado del Señor. Identificamos una necesidad comunitaria, atendimos a una vocación de servicio, depositamos nuestra fe y dependencia en el Señor, recibimos apoyo de la iglesia en oración, siempre teniendo como principal objetivo el evangelismo a los niños y familias de la comunidad. Decidimos enfocarnos en las áreas de educación, la salud, la alimentación y el desarrollo integral de los niños. Eso fue el llamado que nosotros luego entendimos de misión y nos dedicamos a eso. Pero quiero decirle que cuando le dije esa idea a mi esposa, ¿sabe lo que me dijo? ¿Qué te creen? Teníamos 5 hijos. Teníamos 5 hijos. Y cuando yo le dije esto, ¿qué creen ustedes que? Y me dijo, ¿y tú estás loco? Pero, me dijo ella, pero, como tú eres un hombre de fe, yo te voy a seguir. Y ella me ha seguido. Hermanos, y nos dedicamos con 5 hijos a buscar niños en la calle para ayudarlos. No teníamos nada. Y un día yo vi a un muchacho pidiendo 5 centavos, cuando eso habían los 5 centavos. ¿Para qué quiere 5? Para comprar un pan. Ok. Pero ese muchacho, si él te pedía 5 centavos y tú no se lo dabas, te mencionaba a tu mamá 60 veces. Y también, si él tenía, si él usted era un comerciante y le decía, él le decía, dame un pan, usted le pasaba un pan, se lo tiraba porque tenía que ponerle mantequilla, no el famoso. En ese tiempo no existía ese tipo. Entonces, así era él. Le decían de apodo el sucio. Era un muchacho, no se bañaba, sucio. Sin embargo, el Señor me ayudó a ver en ese muchacho una necesidad. Y así ese fue uno de mis candidatos. Trabajamos con él. Él en algún momento de su vida hizo profesión de fe, pero ustedes saben cómo la semilla, una cae en buen terreno, otra sí, así. La de él se secó. Pero cuando él estaba muriendo, me mandaron a buscar. Y yo tuve la oportunidad de ir a hablar con él, decirle, Geraldo, ¿tú me escuchas? Si me escuchas, voy a hacer una oración por ti. En poco momento, Geraldo se murió. Pero yo creo que Geraldo fue salvado por el Señor. Pero después de Geraldo, la generación ha sido larga. Así tenemos ejemplos, como dije esta mañana, de Sammy, de su hermano y de otros que seguimos trabajando. Pero la obra nuestra es dar el mensaje. Ahora, mis amados hermanos, quiero decirle que demos gracias a Dios, como dijo a Pablo, a Timoteo, porque Dios nos tuvo por fiel
y nos ha puesto en el ministerio. No importa lo que usted haya sido, no tenga temor. Pablo dice blasfemo, perseguidor, injuriador, pero la misericordia de Dios. Ahora, si hay alguna persona aquí que no es creyente y desea ser salvo, nosotros le decimos que solamente por la gracia del Señor Jesucristo somos salvos. No hay otro medio. Miren, ni vaya a Vallaguana, eso está cerca de Monteplata, ni vaya a las Mercedes, en La Vega, ni vaya a la Altagracia, a Higüey, ni vaya a la Virgen de la Piedra en Agua. Allí no hay nada. En Cristo hay salvación. Es el evangelio que predicamos y no podemos ser. Amados hermanos, gracias por la invitación. Pero quiero decirle que el evangelio a la República Dominicana estuvo precedido por personas como Duncan Emeryt y su esposa, Ian Rassi y su esposa, Mariana Carter y su esposo, Jim Cochran y su esposa, Bill Ken y Joanna Kane, la señorita House, la señorita White, la señorita Russell, la señorita Albertson, Lidia en Villa Francisca, David Redecó, David Ray, Arturo Rada, Terry McCall, Magnus, Andrew Walker, Ramón Prince Anderson. Esos son hermanos que vinieron a esta tierra. Dejaron. Pero usted dice, entonces los dominicanos no hicieron nada. Tuvieron que venir de otras tierras. Muy bien. Pablo Clase, Roberto Sanz, Lino Gómez, Diego Flete, Víctor Martínez, Ernestina Rodríguez, la primera mujer dominicana encomendada a la obra. Está viva todavía. Roberto Santana Abreu, de Puerto Plata, Ramón y Juana Prensa, Manuel Medina y Carmen, José Muñoz, Joaquín y Margot, Liborio Faña y Dulce, Jesús Valerio, Pablo Núñez, Silvestre Rosario, Roque Núñez, Reinaldo Mota, Pascual de la Cruz, se me fue, a Wilfrido Payá. Ajá. ¿Ustedes ven? Está aquí Manuel Medina, Francisco Hernández, ese era el que andaba. Aquí yo creo que lo tengo. Exactamente. José Brito, Luis Fernández también, exacto, y Francisco Hernández. Todos esos son hombres y mujeres de la República que han dado de su tiempo para servir al Señor. Y por eso en cualquier lugar usted puede darse cuenta. Se me olvidó un hermano que no fue un encomendado a la obra, pero fue un fundador de iglesias que se llamaba Inocencio Morales. Le decían Chencho. ¿Usted sabe dónde Chencho fundó iglesia? Siéntese bien, que le voy a decir dónde. Entonces, no se vaya para atrás. Ustedes conocen Capotillo, en la capital. Este es un fundador. Ahí la iglesia que la fundó Chencho. ¿Conocen Simón Bolívar en Santo Domingo? Barrio Pueblo. Ay, por ahí lo tuvieron a matar él. Y ahí, ahora mismo esa gente que quedaron ahí, que ese hombre ganó para el Señor, muchachitos, se han fajado y tienen un edificio de 3 plantas, una planta de agua y un programa de compás. Y cuando yo fui la última vez al Simón Bolívar, hace muchos años, no es que no he vuelto, pero esa vez a predicar, habían anunciado una huelga. Y yo fui con 2 hermanas, con mi esposa y con Librada Martínez. Y yo nunca en mi vida, y ustedes se han dado cuenta hoy,
Nunca en mi vida yo prediqué un mensaje tan corto como el que prediqué. Hermana, y dejé mi carro en la casa de Librada, en la Nicolás Casimiro, y nos fuimos caminando. Hermanos, ahí ese hombre que era de Gaspar Hernández, de esa zona, se metía con su caminadito suave y evangelizaba y fundó 2 asambleas en esos 2 barrios. Entonces, esa es la obra de misión. No importa que usted no sepa leer. Chencho nunca fue a la escuela. Sí. Ajá, está bien. Candito Rodríguez, sí. Don Candito. Y así usted va añadiendo a fundadores de asambleas que hicieron misión local, porque es necesario que prediquemos este evangelio. Que el Señor nos bendiga.